Vamos a dejarle el tiempo a la palabra. El día de hoy pueden tomar su lugar. Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos para buscar del Señor. Y quiero que me acompañen el día de hoy al Salmo número 13. Salmo número 13 y versículo 1. Y es un salmo de David. Al inicio en la Reina Valera dice al músico principal, Salmo de David, y comienza diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, dice, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Quiero pedirles que inclinen una vez más su rostro y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable en esta hora. Papito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para buscarte. Y también, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Gracias porque tú prometiste, Señor, visitarnos donde 2 o 3 se reunieran en tu nombre. Ahí estarías tú, Señor, en medio de ellos. Y también prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos hoy que nos hables una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Y fíjense que muchas veces nosotros tenemos diferentes interacciones con Dios, ¿verdad? Y en esas interacciones surgen a veces muchas preguntas en nuestra mente, en nuestro corazón hacia Dios. Y no solamente surgen esas preguntas, sino que también surge un tono en el cual le hacemos las preguntas a Dios. Yo me ponía a pensar en María y Marta, porque dice la Biblia que estaban atravesando una situación difícil, porque habían perdido a su hermano. Imaginen a 2 mujeres solas, no menciona que tuviera papá o mamá, eran solo Lázaro, Marta y María. Lázaro era alguien muy importante para ese núcleo familiar, para esa familia, porque era como el hombre de la casa, la fortaleza, el que les ayudaba. Pero cuando ellas mandan a hablarle a Jesús y decirle: mira, tu amigo al que amas está enfermo, Jesús se tomó todo el tiempo que quiso. Y ellas tal vez hubieran querido: Señor, el que amas te necesita en este momento. Y hubieran querido que tal vez Jesús saliera corriendo en ese instante hacia Betania y llegara a atender la necesidad que había en ese hogar. Y a nosotros también nos pasa, ¿verdad? En muchas ocasiones hablamos a Dios, le mandamos un telegrama, hacemos una oración, le enviamos un email y le decimos: Señor, mira aquí, tu siervo, la superjoya, el ungido, el que te sirve. O empezamos a ponerle al Señor, como hicieron Marta y María, ¿verdad? El que tú amas está enfermo. Y Dios como que se tomara todo el tiempo y dijera: bueno, ahí voy al rato. Y entonces surgen diferentes tonos o intenciones en las cuales nosotros nos acercamos a Dios, porque se acerca Marta delante de Jesús cuando Jesús al final llega, pero ya Lázaro está muerto. Y han de haber dicho: al fin se apareció. Y
no sé en qué tono lo ha de haber dicho Marta, pero me imagino que ha de haber estado molesta. Como tal vez muchas veces nosotros nos molestamos, hasta incluso nos podemos llegar a molestar con el Señor. A algunas personas nos pasa, no a todos, pero a algunas personas nos pasa que podemos llegar incluso hasta molestarnos con el Señor, pensando que no respondió en el tiempo que queríamos, no respondió de la forma en que queríamos. Y entonces ahora sale Marta y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice. Y entonces el Señor le responde: yo soy la resurrección y la vida. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y el Señor le da una respuesta a Marta, pero no logra activar o no logra mover el milagro hasta que llega María y llega a decirle las mismas palabras. Pero decía un pastor, y tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque María era la que atendía al Señor y la que prestaba atención a las enseñanzas. Era la que se ponía a los pies de Jesús, y Jesús le dice: Marta, muy afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada, dijo. Y entonces ahora llega María a decir lo mismo, pero en otra forma. A veces podemos, incluso en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Podemos pedir lo mismo, pero pedirlo de diferente forma, ¿verdad? Ah, mira, alcánzame eso. O decir, ¿me puedes alcanzar eso? Es lo mismo, incluso hasta las mismas palabras, pero el tono que se usa puede variar. Y muchas veces nos pasa lo mismo con Dios, ¿verdad? A veces usamos un tono, y aquí miro yo en este salmo que está hablando David y le está preguntando al Señor, así como Marta le está haciendo una pregunta. Y yo me ponía a pensar que muchas veces nosotros le hacemos muchas preguntas a Dios, ¿verdad? Una de las preguntas que a veces le hacemos a Dios es: ¿por qué a mí? A veces nos pasa, ¿verdad? Nos preguntamos y nos decimos: pero si yo estoy buscando, estoy tratando de vivir una vida agradable, ¿por qué a mí? Surge en nuestra mente o surge en nuestro corazón a veces, y no lo podemos negar, ¿verdad? Y a veces también nos presentamos haciendo esa pregunta cuando nos va mal. Pero decía alguien, y decía: ¿por qué nunca le preguntamos al Señor cuando nos caen bendiciones y un montón de cosas? Porque ahí no decimos: ¿por qué a mí? Porque muchas veces también, así como no somos merecedores de lo malo, muchas veces también no somos merecedores de lo bueno. Porque dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre, dice, de las luces. Pero cuando todo está bien, ahí, así es que es porque lo merezco, ¿verdad? Ahí no preguntamos ¿por qué a mí, verdad? Pero hay diferentes tonos, y yo me ponía a pensar también en aquellos dos hombres que Jesús menciona, y dice que estaba un publicano y un fariseo, y el fariseo decía: ay, Señor, gracias te doy porque no soy como este pecador, y estaba buscando a Dios tal vez, pero con un corazón equivocado y hablándole en un tono también equivocado, sintiéndose merecedor, sintiendo que Dios le debía a él, cuando en realidad somos nosotros los que somos deudores de Dios, ¿verdad? Mientras que el otro, publicano y pecador también, está hablando y dice: sé propicio a mí, pecador. Y entonces el Señor dice: este salió justificado, mientras que el otro no. Y ahí se cumple aquello que dice que el Señor al altivo lo ve de lejos, dice. A veces llegamos: Señor, ¿qué está pasando? ¿Y por qué a mí? Y el Señor nos ve de lejos, ¿verdad? Por la altivez. ¿Y qué pasa? Te estoy orando y tú dices que oremos y no hay respuesta.
Porque dice, al altivo ve de lejos, dice. Pero al corazón contrito y humillado, dice, Él no desprecia. Y por eso es que ese fariseo que está ahí, ese publicano, perdón, que está ahí, que tal vez había fallado, que tal vez había hecho algo incorrecto, pero ahora llega con la actitud correcta delante de Dios, y entonces Dios lo justifica. Como el hijo pródigo, ¿verdad?, de la historia. Derrochó la herencia, despilfarrador, lo peor de hijo, no podría ser un hijo ejemplar. Pero viene ahora con una actitud distinta, con un tono de comunicación distinto, en el cual dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, corazón contrito y humillado. Y entonces el Señor dice, que es ejemplo del Padre, ¿verdad? No, cámbienlo, vístanlo, pónganle anillo y hagamos fiesta, dice. Y por eso dice la Biblia también que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, dice. Pero a veces lo tomamos literal como aquel pecador que está en el mundo y que acepta a Jesús como su Salvador. Y sí, también, cuando un pecador se arrepiente, llega a Jesús. Pero yo me imagino también, y quiero pensarlo así, que cuando un pecador, cuando nosotros como pecadores que hemos fallado en algo, nos arrepentimos y llegamos en el tono correcto, también hay fiesta en los cielos. Porque dice, hoy sí, hay un cambio de dimensión. Porque recuerdan también a Nabucodonosor, que en un momento su corazón se llenó de orgullo, dice, y se llenó de vanagloria. Dice, miren, ¿no es esta la gran Babilonia que yo fundé? Y era el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Y dice la Biblia que cae y se convierte en bestia. Y después andaba en los campos, dice, recibiendo el rocío del cielo. Hasta que volvió en sí y dijo, ahora yo, Nabucodonosor, dice, reconozco, dice, que tú eres el Dios. Entonces muchas veces nos toca pasar por quebrantos, ¿verdad? Para poder reconocer, para poder acercarnos, para que haya un quebrantamiento de nuestro corazón y entonces podamos llegar en el tono y con la actitud correcta en la cual se activen las bendiciones que Dios ha prometido para nuestras vidas. Porque dice en Hebreos, y lo hemos repetido tanto, ¿verdad?, que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y Él está diciendo que Él es galardonador. Pero entonces, dentro de esas preguntas, ¿verdad? A veces hemos dicho, yo les decía, ¿por qué a mí, verdad? Es una pregunta que puede venir. ¿Para qué, Señor? Pero una pregunta que viene a nuestra vida es, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y yo recapacitaba en esa pregunta, que dentro de todas las preguntas que a veces le hacemos a Dios y a veces de la forma que llegamos con Dios, creo que una tal vez de las más extremas podría ser ¿hasta cuándo? Porque denota que hemos venido presentándonos delante de Dios una y otra vez, y muchas veces pidiendo por las mismas cosas y clamando a Dios por tantas cosas. Por ejemplo, una liberación espiritual, una liberación financiera, una unidad familiar, un trabajo, un negocio, una relación con familiares, tantas cosas en las cuales hemos perseverado, ¿verdad?
porque hemos estado perseverando y hemos estado ahí. Bueno, no, yo me imagino a aquellas mujeres que tienen esposos que son alcohólicos. Y como hay también de alcohólico a alcohólico, ¿verdad? A veces hay alcohólicos que son amables, a veces hay alcohólicos que son violentos, ¿verdad? Hemos oído a veces testimonios de alcohólicos que llegan golpeando a su familia, que llegan estrellando puertas, tirando cosas. Hay de alcohólico a alcohólico, pero yo me ponía a pensar, cualquiera que sea la situación, aún en el alcohólico que es amable, pero se está yendo a malgastar el dinero, se está yendo a malgastar el tiempo que podría invertir o dedicar a su familia, está allá con los amigos, y eso en los mejores términos, porque en los peores términos no solamente está con amigos, sino que está con mujeres que ustedes saben qué tipo de mujeres son, que han estado con cualquier tipo de hombres y luego están con estas personas y luego llegan a sus casas con sus familias. Pero yo compartíamos hace poco que a nosotros nos tocó conocer un caso de esos, de una persona que era alcohólica hasta el punto que se quedaba tirado en la calle. A eso que le llaman charamilero, ¿verdad? Han oído. Que está así bolito, que se agarra de un poste y, perdonen lo que voy a decir, pero empieza a vomitar y después ya no logra sostenerse, cae sobre el vómito, se orina ahí porque se quedó tirado toda la noche, se orinó sobre su ropa, hizo sus necesidades y después llega a la familia, llega a esa esposa quizá, que es la más cercana, a recogerlo en esa condición. Y nosotros con mi mamá, mis hermanos, conocimos un caso de una persona así, y hasta ese punto, y tenían que internarlo, y lo internaban en lugares de rehabilitación para alcohólicos, y entonces decían, ya salió, y ahora hasta salió después de que andaba bien charamilero, sucio y andrajoso, ahora ya sale bien arreglado, le compraron ropita nueva y ahí está otra vez, ya llegó a la casa y hoy sí, qué bueno, ya se rehabilitó y de pronto otra vez vuelve a recaer. Y entonces surge esa pregunta porque se ha estado perseverando y creyendo y orando y clamando y buscando y diciéndole, Señor, por favor, cambia a esta persona. Señor, mira su condición, haz la obra. Y entonces, de pronto ya está bien. Y de pronto otra vez vuelve a recaer. Y entonces viene y surge esta pregunta, ¿hasta cuándo? Porque esa pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta denota una desesperación de decir, Señor, ya todo lo que hicimos, y la Biblia, por ejemplo, menciona de una vid que habían trabajado en ella y habían hecho un montón de cosas. Entonces dice, bueno, no, ya mucho, la vamos a cortar. No la cortes, por favor. Deja que la cerquemos, deja que la abonemos, deja que la haremos, que la cuidemos para que entonces dé fruto. Y si no, pues entonces córtala. Pero imagínense después de esa inversión, de ese esfuerzo, de estar invirtiendo tiempo, dinero, oración, tantas cosas que se pueden invertir, ¿verdad? Y que luego, de todas formas, cuando creían que ya, otra vez. Y entonces surge esa pregunta, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y yo veía en la Biblia que es una pregunta de doble vía. Porque me impresionó este versículo 3, este capítulo 13 de Salmos, porque varias veces David viene y le pregunta al Señor
lo mismo. Y le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Verso 1, ¿me olvidarás para siempre? Y le vuelve a preguntar, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Y luego le vuelve a decir, dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Porque muchas veces hay diferentes enemigos, ¿verdad? Goliat era un enemigo del pueblo de Israel y se paraba a burlarse del pueblo de Dios. Se paraba a retar, se paraba a decir cosas. Y miren qué tremendo, porque hablábamos hace 15 días, hace 2 semanas, en el discipulado, del poder que tiene la boca, ¿verdad? Del poder que tiene la lengua. Y cómo las palabras pueden ir muchas veces como gotera constante, ¿verdad? Gotera constante y constante y constante. Y hablábamos de esos chorros que estaban antes acá en los pueblos. Antes aquí en los pueblos había un chorro público que abajo tenía una como roca. Pero los chorros se iban arruinando y quedaba una gotita que iba cayendo sobre la roca. Y el agua, que es suave, si uno la pacha se hunde la mano, no es algo duro, ¿verdad? Pero era tanta la gota que iba desgastando y desgastando la roca. Y entonces Goliat se paraba de igual forma ante el pueblo de Israel a hablar, a decir cosas para provocar al pueblo de Israel, para provocar al pueblo de Dios, y porque sabía que no había un rival que se pudiera poner al mismo nivel de él. Y aquí sigue hablando David y dice en el verso 3, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y entonces está hablando, y yo decía, y yo esperaba una respuesta de Dios, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Esperamos una respuesta de Dios, pero muchas veces esa respuesta no viene por la forma por el tono en el cual estamos hablando o nos estamos comunicando con Dios. Pero veía también que ese hasta cuándo también es de doble vía, porque también Dios habla, y en el Salmo 4, Salmo capítulo 4, y miren, aquí nuevamente desde el verso 1, está otra vez hablando David, y dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Pero miren el verso 2, y dice, hijos de los hombres, dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Entonces, también hay un ¿hasta cuándo de Dios? Porque a veces solo lo vemos en una vía, ¿verdad, Señor? ¿Hasta cuándo? Y entonces viene el Señor y a veces nos responde, lo mismo te digo a ti, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a rendir? ¿Hasta cuándo vas a cambiar la actitud de tu corazón? ¿Hasta cuándo vas a dejar ese orgullo, esa vanidad? Y vas a dejar de venir a reclamar o a pedir delante de mí como que yo te debiera a ti. Cuando somos nosotros los que somos deudores de Dios. Por eso dice en Jeremías, me buscarán, dice, y me encontrarán, dice. Amén, Señor, gloria a Dios. Pero hay un condicionante. Cuando me busquen de todo corazón. Por eso hoy en día hay mucha gente que está buscando a Dios y no la está buscando de todo corazón. Y a veces la está buscando en diferentes religiones. Y dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no te encuentro si te estoy buscando? ¿Cómo lo estás buscando? ¿Con qué corazón estamos llegando delante de Dios?
como Marta y María, ¿verdad? Llegaron a decir lo mismo, pero en diferente tono. Y entonces ahí sí le responde Dios. Y entonces Dios le responde y dice, ¿hasta cuándo? Dice también el Señor, volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Viene el Señor y le habla, ustedes me llaman Padre, les dice. Y está en el Nuevo Testamento. Pero entonces, si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Dice. Ah, qué bonito, ¿verdad? Llamar Padre a Dios, pero no honrarlo como Dios, ni honrarlo como Padre. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? Y entonces yo le preguntaba al Señor, y esta pregunta tiene muchas respuestas. En el capítulo 13 de los Salmos se queda como un monólogo, ¿verdad? Un monólogo donde solo está la pregunta de David hacia Dios, pero no hay una respuesta porque quizá no está llegando en la actitud correcta. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, entonces, ¿hasta cuándo? Porque es una pregunta que muchas veces nos hacemos, ¿verdad? Yo vuelvo otra vez a esta persona, a esta mujer con su esposo alcohólico, y tal vez en algún momento diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, por favor, la otra vez lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y me imaginaba a esta mujer, y entonces se encontraba que ese hasta cuándo está marcado por tiempos y está marcado por acontecimientos. Ya vimos que ese hasta cuándo muchas veces depende, uno, de la actitud con la cual llegamos delante de Dios. Nuestra actitud puede marcar la diferencia. Pero también muchas veces hay tiempos señalados. Y yo quiero que miremos en Daniel 9:24. Daniel 9:24. Y miren lo que dice acá. Está orando Daniel. Y Daniel sí llega con una actitud correcta. Porque a mí me impresiona que Daniel para mí siempre ha sido uno de mis personajes bíblicos más admirables. Porque es tan íntegro, tan ejemplar. Estando en Babilonia, él no dice, aquí ya no están mis padres, aquí ya nadie me puede controlar porque ya estoy solo aquí con mis amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí no tenemos a quién darle cuentas. Podrían haberse dado a vivir una vida al estilo babilónico, perdido. Hay un pasaje donde el Señor le habla a una iglesia de Apocalipsis y dice, porque tú estás donde está el trono de Satanás, dice. Hay gente que a veces le toca estar metida en ambientes, pero toman la decisión en su corazón de decir, puedo estar aquí en Sodoma y Gomorra, como hizo Lot, pero yo voy a guardar mi vida delante de Dios. ¿Y qué pasó con Lot? Que Dios también lo libró. Y entonces para mí Daniel es ejemplar, porque es una persona íntegra, al igual que José. Son de los personajes que yo más admiro en la Biblia. Porque miro a José también vendido, defraudado, y dijo, no, pues la verdad que esta esposa de Potifar, pues mal no está, ¿verdad? Pudo haber dicho, le entro al pecado, le entro a la mujer de Potifar, pero propuso en su corazón, dice la Biblia de Daniel y sus amigos, y yo me imagino a José también, propuso en su corazón y se guardó. Pero ahora está Daniel acá al inicio y dice, se para delante de Dios y dice, Señor, hemos pecado, dice. Y se incluye él. Se incluye ese hombre tan íntegro para mí, que cuando yo lo veo en la Biblia, se guarda de lo malo, está en Babilonia, tiene servido en bandeja de plata todo el pecado, pero él propone en su corazón, dice, no contaminarse ni aún con la comida.
del rey. Y eso lo hemos hablado a veces, ¿verdad? Que a veces la comida puede ser usada para mal, ¿verdad? A veces dicen hasta brujerías, ¿verdad? Hacen por medio de alimentos o de bebidas. Pero bendito Dios que dice su palabra, comerán cosa mortífera, dice, y no les hará daño, dice. Ahora avancemos un poco más acá, y entonces le dice acá a Daniel sí le responde, porque Daniel está llegando con una actitud donde dice hemos pecado, y llega con una actitud humilde, y entonces el Señor le responde y le dice, desde el verso 23, dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Qué lindo que Dios pueda decir eso de nosotros, ¿verdad? Que Dios pueda decir de nosotros, la hija, es que tú eres muy amada. Ay, gracias Señor, ¿y por qué? ¿Verdad? A veces, tú eres muy amada, hija. Que Dios pueda decir eso de nuestras vidas. Y entonces le responde y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y entonces ahí, porque hay un tiempo determinado. A veces decimos, bueno, ya empecé aquí el bachillerato, o ya empecé aquí la universidad, y ya el primer semestre ya estoy cansado, y ya no quiero, ¿y cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo, verdad? Pues mira, esta carrera es de 3 años, esta carrera es de 5 años, es el tiempo que está determinado, y eso si no pierdes ningún curso, porque si pierdes te atrasas. Entonces, a veces hay cosas que cuando le preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Hay un tiempo marcado, hay un tiempo determinado. Y ahora acompáñenme rápidamente a Daniel 4:23. Y aquí está nuevamente este pasaje que hablábamos de Nabucodonosor. Y dice... 4. Perdonen que aquí está. Y le está hablando a Nabucodonosor. 25, perdón. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Miren nuevamente, un tiempo determinado para las cosas. Ahora, eso es bueno. Y también es malo, ¿verdad? Dependiendo cómo lo veamos. Es bueno porque cualquiera que sea la circunstancia que hoy estemos pasando, que tal vez puede ser negativa, porque por lo general hablábamos, ¿verdad? Que cuando nosotros preguntamos ¿hasta cuándo? Es porque es algo que nos molesta, ¿verdad? Y estamos diciendo, ¿cuánto tiempo más vamos a soportar el yugo de Faraón? Por ejemplo, yo me imagino al pueblo de Israel. Porque dice que clamaron 400 años. Y los oprimían. Y entonces les dice, bueno, mira, hay un tiempo determinado. Ya se determinó un tiempo de parte de Dios. Joder, si todavía me falta entonces en ese tiempo. Pero lo bueno es de que ese tiempo va a llegar a su fin. Ahora también, en otras ocasiones, ese hasta cuándo está marcado por acontecimientos. Y quiero que me acompañen a Mateo 24:37.
Porque muchas veces, como en el caso de Daniel, ¿verdad? No había algo que él pudiera hacer. Ya había un tiempo, 70 semanas, que habían sido determinadas sobre su pueblo. Pero ahora viene y dice, Mateo 24, ay, perdón, hoy sí estoy perdiendo los versículos. 23, perdón. Es Mateo 23, 37. Y ya está hablando Jesús y dice, Jerusalén, Jerusalén, dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste, dice. Pero miren lo que sigue. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí hay una actitud. Y ahora acompáñenme a Apocalipsis 17, 17. Y miren lo que dice acá. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, dice. Entonces, muchas veces no depende de tiempos, depende de acciones que nosotros podemos tomar, ¿verdad? Pero entonces yo le preguntaba al Señor, bueno, hay cosas que tenemos que esperar los tiempos, hay cosas que tenemos que tener las actitudes, pero entonces, ¿cómo debemos esperar? Salmo 41. Porque ahora Dios nos da las respuestas. Y miren lo que dice acá. Y está hablando nuevamente David en sus múltiples facetas, ¿verdad? David fue perseguido. David estuvo en una cueva viviendo. Se anduvo escondiendo del rey Saúl que quería matarlo. Yo me imagino que por eso él decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Verdad? Y ahora aquí habla en el verso 1 y dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Miren qué lindo. Pacientemente, dice, qué fácil decirlo, ¿verdad? Pero qué difícil vivirlo. Y también muchas veces, qué difícil soportarlo, ¿verdad? Soportar la prueba, la tribulación, el malestar, la molestia de lo que puede estar pasando. Pero al final vemos que hay una salida. Ahora acompáñenme a Santiago 5:7. Porque aquí nos empieza a dar entonces Dios respuestas de cómo esperar. Porque nos dice, bueno, sí vas a salir. Se va a terminar esto, pero va a haber un tiempo en el que tienes que esperar. Y entonces, ¿cómo vamos a esperar? Santiago 5:7. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Dice, ¿se recuerdan que la semana anterior hablábamos de la paciencia, de esa perseverancia, de soportar ese sufrimiento con una buena actitud? Dice, mirad cómo el labrador, dice, espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, dice. Miren el ejemplo que pone. Porque a veces cuando oramos queremos respuestas instantáneas, ¿verdad? Y es como el labrador, ¿verdad? El labrador no viene y dice, tiró la semilla. Ya ven, por eso no quería sembrar, porque ya sabía que no iba a salir. No, mejor hay que se quede, me voy. Y si se va,
otro viene y recoge su cosecha. Porque esa semilla sí va a dar, pero va a llevar un proceso, va a llevar un tiempo que va a tener que pasar. Y luego dice aquí en el verso 8, tened también vosotros paciencia, vuelve otra vez a mencionar, ¿verdad? Y dice, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice. Pero esto me impresionó, porque nos da otra perspectiva de lo que habla el Señor. Y aquí en la versión Reina Valera dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados, dice. He aquí el juez está delante de la puerta, dice. Luego dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hagamos aquí una pausa. Yo me imagino a José en la cárcel, me imagino a José en el foso, me imagino a José en el mercado de esclavos, me imagino a José en la casa de Potifar. Y en todas esas etapas, él pudo haber estado diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Tú dijiste que se iban a inclinar ante mí. Le había dado una promesa, había una promesa delante de él. Hablábamos hace poco también que hay promesas de Dios que Él nos ha dado y por la cual sabemos que no vamos a quedar en medio de las situaciones difíciles. Porque aún la vida de David dice que murió lleno de vida, lleno de años, murió lleno de la bendición de Dios. Y yo digo, ese debe ser el final de un hijo de Dios, ese debe ser nuestro final como hijos de Dios, habiendo visto y alcanzado las promesas con paciencia, ¿verdad? Entonces dice que veamos la paciencia de esas personas o la de Job y cuál fue su final. Porque alguien podría venir y decir, miren a Job. No, es que por eso yo decía que hay que vivir la vida solo una. Y hasta está aquella canción, ¿verdad? De un cantante muy famoso que decía, vive la vida loca, ¿verdad? Solo una vida tenemos, disfrútala. Y ese disfrutar se vuelve en un libertinaje y un despilfarro. Pero me llamaba la atención que dice, no os quejéis, dice. En el verso anterior, en el verso 9. No os quejéis unos contra otros, dice. Y me fui a buscar al original porque me llamó la atención ese pasaje. Yo decía, bueno, ¿cómo esperamos cuando decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Bueno, voy a esperar acá. Y entonces fui a buscar, pero me impresionó el significado original de la palabra, porque la palabra que usa acá es la palabra en griego etenazo, dice, que es el número Strong G4727. Pero el significado literal, dice, es no se metan en aprietos, dice. Miren qué interesante. Y entonces ese no meterse en aprietos con el hermano significa que muchas veces, algunas veces, puede depender de ese hasta cuándo de otra persona, ¿verdad? Como lo que hablábamos de ese esposo alcohólico que la familia dice, ¿hasta cuándo? Y entonces dice, no se metan en aprietos, dice acá, como diciendo, no nos toca a nosotros pelear la batalla, pleitear. A veces hay problemas entre familia, ¿verdad? A veces a veces es de padres a hijos. Hay padres que maltratan a los hijos. A veces hay hijos que son irrespetuosos con los padres. A veces es entre cónyuges, a veces es entre hermanos.
a veces es por herencias, ¿verdad? Hay un hermano ahí que sin escrúpulos, que se pone vivo, que se pone abusivo, aborazado y se quiere tal vez quedar con todo. Y entonces ven el Señor y dice aquí, no se metan en aprietos, dice, porque he aquí el juez está delante de la puerta, dice. Y miren ahora lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, dice. Mira, aquí tengo varios versículos, pero tal vez no vamos a leer todos. Entonces viene el Señor y nos habla y nos dice, miren, dice en otro pasaje, Romanos 12:19, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré la paga. Cuando a veces estamos en o podría alguien estar, ¿verdad?, en una situación de ¿hasta cuándo, Señor?, de relaciones interpersonales conflictivas o difíciles, como las que mencionábamos, y que en algún momento dice, ¿hasta cuándo? Puede ser que en un momento alguien se canse, ¿verdad? Y diga, mira, ya me cansé y hasta aquí, y toma, ¿verdad? Eso es devolver mal por mal. Y entonces está hablando el Señor y dice, no, dice, el juez está a la puerta, dice. Y mía la venganza, dice el Señor, yo daré la paga, dice. Y en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, dice. Y en Segunda de Tesalonicenses 1:6, que lo tenemos aquí cerca, lo vamos a leer. Dice, porque es justo delante de Dios. Miren lo que está hablando, dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, dice. Miren qué tremendo. Y entonces, ¿saben qué es lo que quiere decir hoy el Señor con todo esto? Que cuando nosotros decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, mira este marido borracho, mira este marido que despilfarra. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, mira este jefe que cómo me hostiga. Señor, ¿hasta cuándo? Y entonces viene el Señor y dice que en su justicia, dice, Él va a pagar con tribulación a los que nos están atribulando. Y entonces es como que nos dijera, como que alguien estuviera, no, es que yo tengo que hacer algo porque miren, la grama ya está muy grande y aquí voy con mi machete y voy a ir a mover. Y como que Dios llegara y dijera, a ver, permíteme eso. Mira, no te manches las manos. No tengas pena, mira, déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Descansa en mí. Yo me voy a hacer cargo. Eso nos da paz. Y también nos pone las barbas en remojo, ¿verdad? Para decir, Señor, ayúdame a no agraviar a mi hermano, ¿verdad? Como decían en Santiago, a no meternos en aprietos, que es el significado original de la palabra. Porque Dios es vengador. Y quiero ir terminando el día de hoy. Miren, y hoy quiero terminar con esto, que es una buena noticia para todos. ¿Y cuál es la noticia? De que todo lo malo termina. Dice en Isaías 28:28, ahí búsquenlo después en sus casas. No para siempre, dice, será trillado el trigo. Entonces esa es la buena noticia hoy para todos nosotros, que tal vez en algún momento le hemos preguntado al Señor, o para ti, que quizás nos ves a través de internet y que le has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Pues hoy viene el Señor y te dice, hay un final para todo. Eso se va a terminar. No va a ser para siempre,
Hay un Dios vengador que toma las cosas y dice, no te manches las manos, déjamelo a mí. Mía la venganza, dice el Señor. Tú ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen, para que sean hijos de vuestro Padre. Ya no te cargues por esas cosas, yo ya me di cuenta. Si el juez está a las puertas, no es que Dios no haya visto, no es que Dios no se haya dado cuenta de lo que está pasando. Yo me voy a encargar, pero dice a su tiempo. Y ahora que va llegando el final, dice, no para siempre será trillado el trigo. Y luego en Primera de Pedro 1:6, miren lo que dice acá. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero dice, por un poco de tiempo, si es necesario. Entonces hay tiempos marcados. Y lo bonito de los tiempos es de que el reloj nunca se detiene. Nunca se queda parado. Siempre sigue avanzando. Y va a llegar la hora. Va a llegar. Así como llegó la hora de la venida de Jesús a morir en la cruz, va a llegar la hora de su segunda venida. Y así va a llegar la hora en la cual vamos a salir de todas esas circunstancias que quizá en algún momento nos causan malestar o molestia o tribulación o angustia, y por las cuales hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Y quiero que leamos para finalizar Primera de Pedro 5:10. Miren qué lindo este versículo. Este versículo es como la guinda del pastel que dice. Y miren lo que dice. Mas el Dios, dice, de toda gracia, dice. Miren cómo es que Dios no delega algunas cosas. Porque no dice, y Dios mandará a sus ángeles. En algún pasaje dice así, Dios mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Pero aquí es Dios mismo. Como diciendo, esto es tan importante que aquí voy yo personalmente. No lo voy a delegar. Como cuando uno va y mire, fíjese que quisiera hacerlo así. Por favor, que la atienda alguien por allá. No, aquí dice, mas el Dios de toda gracia, Dios mismo. Así como tomó en cuenta lo anterior, cuando dijo, mía es, se lo tomó a personal. Mía es la venganza, dijo, se lo tomó y dijo, a ver, no, tú tranquilo, déjamelo a mí. Y ahora dice acá, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, dice, a su gloria eterna en Jesucristo. Miren qué llamado más lindo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Ay, pero si ya son años. Es un poco de tiempo. Para el Señor un día es como 1000 años, dice. Y 1000 años como un día. Dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, dice, y establezca, dice, a Él sea la gloria, dice, por los siglos de los siglos. Amén. Eso que hoy estás pasando, que hoy pudiéramos estar pasando, no va a ser para siempre. ¿Cuántas tardes se pararía Goliat a afrentar al pueblo de Israel? A burlarse del pueblo de Dios. ¿Cuántos vituperios pasó Jesús? ¿Cuántos insultos? Y dice que cuando le insultaban, como cordero, dice que es llevado al matadero, no abrió su boca, dice. Pero terminó. Y después, dice, por lo cual, dice, Dios le exaltó a lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tu historia no se ha terminado. Aún falta lo mejor y lo bueno. Y como dijo David, hubiera yo desmayado, dijo David, si no hubiera creído que habría de ver la bondad del Señor, dijo, en la tierra de los vivientes. Vamos a ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y Él se va a hacer cargo de todo aquello que hoy nos molesta. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Papito, de veras que no somos dignos, Señor, ni merecedores. De veras, Señor, que tú no eres deudor a nosotros, sino somos nosotros deudores a ti. Queremos llegar con la actitud correcta. Queremos llegar, Señor, como cuando dice tu palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hoy venimos delante de ti, Señor, nos humillamos, te pedimos misericordia, Señor, por nuestras vidas y por todas aquellas cosas, Señor, que en algún momento hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo? Hoy las ponemos delante de ti, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, aún a nuestros enemigos, Señor, aquellas personas, aquellos jefes quizá, aquel padre de familia, cualquier persona, Señor, que en algún momento quizás nos ha hecho daño de forma continua. Hoy lo ponemos, Señor, delante de ti. Que tú tengas misericordia, Señor, que permitas, Padre, el arrepentimiento, el cambiar, Señor, de mente, para que tú, Señor, no tomes venganza, Señor, de nosotros en sus vidas, sino que puedan, Señor, alcanzar misericordia, Señor. Hoy los bendecimos, los ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú derrames de tu amor, de tu misericordia, que puedan apartarse y que nosotros podamos descansar en ti, Señor, sabiendo que tuya es la venganza y que a paz tú nos has llamado, Señor, porque sin paz y sin santidad, dice tu palabra, nadie verá al Señor, y nosotros queremos verte, papito lindo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Que podamos llegar, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, papito. Gracias, Padre. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, sabiendo que no para siempre, Señor, es trillado el trigo. No para siempre, Señor. No para siempre. Dice también tu palabra que no apagarás el pábilo que humea, Señor. Aquellos que quizá, Padre, ya no tenían fuerza, Señor, y se preguntaban hasta cuándo, hoy sean multiplicadas sus fuerzas, Padre. Que puedan esperar, Señor, con paciencia, sabiendo que tú, Señor, vas a hacer la obra, Padre, en sus vidas. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús.